La plana mayor del PAN y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, van a echarse otra platicadita la próxima semana. Otra vez van a hablar sobre temas de interés nacional, ¿no? Entre ellos la reforma eléctrica, y van a hacerlo hasta ponerse de acuerdo, que de hecho van a pasearse ahí por Bucareli, por el Palacio de Cobián, todos y cada uno de los partidos. Esta estrategia de charla, ¿no?, de pacto entre caballeros se podrá aplicar con toda la oposición, y esa es la intención. El PAN pues, anda muy abierto al diálogo, pero pues no a la venganza, o al menos eso dicen, porque el artífice de estos encuentros, el diputado Santiago Krill, dijo que no van a las pláticas con ingenuidad, pero mientras tanto, esta historia continuará. Oigan, y van 13 detenidos ya después de la insólita fuga del penal de Tula. Ya ven que hicieron pues como tumbaburros, tumbaportones, ¿no? Y se fugaron 9 personas. Bueno, ya hay 13 detenidos. 10 eran del grupo armado que se metió ahí a la cárcel. Y otros 3 son parte de los 9 reos que se habían logrado escapar. Y ahora ya los volvieron a pepenar. Ya ven, de estos 13, 9 ya los vincularon a procesos. O sea, ya tienen un proceso penal encima. Eso sí, el que era el canijo, ¿no? El michoacano, todavía sigue prófugo de la justicia. ¿Quién lo hubiera dicho? Bueno, oigan, la Auditoría Superior de la Federación le mandó decir al gobierno de San Luis Potosí que presentó denuncias contra funcionarios de la administración pasada a cargo del priista Juan Manuel Carreras. Las denuncias cubren irregularidades, para variar, que suman 1,007 millones de pesos. Casi 750 millones de esos pesos fueron en gastos no justificados en el sector de la salud, doblemente padrísimo, y ese gasto representa el 70% del monto total en los informes de las pasadas cuentas públicas. Triple padrísimo. Y más en nuestras fronteras, son ustedes bienvenidos, como están, a Palitos y Bolitas, su antinoticiero de confianza. Mi nombre es Carlos Allende. Oigan, como si fueran boletos para el estreno de la nueva película de Spider-Man, ayer, no sé si vieron, se agarraron a catorrazos en las taquillas del Estadio Jalisco para tener acceso al partido, que es de ida, ¿no? Mellizos se van a hacer allá en el Jalisco. Bueno, oigan, les digo que hay eventos que nos sacan la parte primitiva, güey, que llevamos programada, así de Jesus, claro, pero... Claro, esta parte primitiva que tenemos programado en lo más profundo de nuestro ser. Yo nada más, no sean esa persona, de verdad. O sea, entiendo que quieran estar ahí en el evento, en el estadio, porque pues quién sabe cuándo el Atlas vuelva a llegar a una final. Eso lo entiendo. Pero piensen, ¿de qué les sirve ir al estadio si no van a poder gritar el gol porque traen la nariz fracturada? La neta, o sea, no van a poder ni respirar bien. Pues, sí, van a estar así de ¡gol! ¡Ay, güey! No, les va a empezar a sangrar la napia. Entonces, pues mejor, pues, civilicemos, ¿sale? Vamos a calmarnos, como diría Squirrel. En la próxima hora te contaré las historias que te importan y que necesitas saber. Entonces empezamos esto que nos llaman la carta de Santa Claus en la Navidad de la noticia. ¿Cómo nos llamamos? Palitos y Bolitas. ¿De qué te estás riendo? Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. Nos pueden mandar sus apreciaciones, comentarios, quejas, sugerencias, lo que quieran, al 55 61 18 31 57. Ya estamos listos para recibir todos y cada uno de esos mensajes. Según la vasta experiencia en Derecho Internacional y Aduanero que tiene Rocío Nale, la encargada del sector energético mexicano, pues ella cree que la reforma eléctrica que andan impulsando desde el poder no va a afectar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Si eso es lo que cree la secretaria, no tiene idea de lo que es el trato diferenciado de la protección de inversiones extranjeras y de lo que esta propuesta implicaría si estamos hablando en el marco del TEMEC. Hay un punto importante que intenta recalcar a ella, bueno, que estuvo allá en el Senado, no en las comparecencias, y fue que con esta reforma se pretende liberar, estoy usando la palabra liberar, que ella también usó, a la CFE. Yo digo, ¿de quién la tienen que liberar? No sé, pero eso dijo ahora que anduvo allá en el Senado. Lo que me resulta algo preocupante es que no van a pagar, según dice ella, indemnizaciones por cancelar contratos. Y perdón, pero eso es una regla básica del derecho.
Si una de las partes de un contrato decide terminarlo unilateralmente por la razón que quieran, se tiene que pagar una penalización. Eso pasa aquí y en China. Entonces no salgan con esa aberración, ¿no? Por piedad, porque nos va a llevar entre las patas. Bueno, otra cosa que también considera la secretaria Nale es que en 2022, el año que entra, México va a mantener su producción petrolera sin recortes para tenerla en 1.753.000 barriles todos los días. Que miren, primero, esa cantidad que dijo la secretaria ya implica una reducción de 100,000 contra lo que presupuestaron, ¿qué fue? En los precriterios para el año que entra. Que miren, en los criterios, perdón. No ha empezado ya 2022 y ya están viendo que no van a llegar a sus propios objetivos. ¿Ves que Pemex es ese niño que estando en el suelo se cae? Bueno, y punto número 2 de lo que dijo la secretaria, para presumir que no van a recortar la producción, primero tienen que llegar al objetivo de producción. Este año van 300,000 barriles por abajo de lo que pretendían. Pero eso se los va a contar más a fondo en la nota de hoy. Bueno, y en más temas energéticos, la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, que son proveedores de gasolinerías, pidió a la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, pues que le meta un poquito de velocidad, ¿no?, a la entrega de permisos a todo el sector, porque la industria tiene, así bajita la mano, 400 millones de dólares detenidos en proyectos que no se pueden construir o que no han sido autorizados para iniciar operaciones. Luego se quejan de que no hay inversión. Ahí está, papi, está parada. Oye, y que me corren a 2,711 empleados de las aduanas de México, mano. Todo así. Tú, ¿tienes a familiares en las aduanas, mi Gigi? Ah, bueno, está bien, qué bueno. Es que, güey, todas estas carnalizas está acusado de actos de corrupción. Que miren, la Administración General de Aduanas ya tiene un proceso de 39 denuncias contra estas personas. Falta que pase algo, ¿no? Que si estamos hablando aquí de delitos de contrabando y demás bellezas, la Fiscalía General de la República tiene que tomar el caso y, pues digamos que la FGR no es exactamente el baluarte de la eficacia, ¿no? Aún así, pues da gusto ver que en las aduanas, la que ha sido históricamente un nido de corrupción, pues esté siendo depurada, ¿no? Al menos yo sé que con esto no se va a solucionar el problema, pero pues igual da gusto que exista la intención. Oigan, el INEGI publicó una encuesta bastante fregona que chance le damos un zoom, digamos, le echamos un clavado mañana. Pero al menos por lo pronto les puedo contar que esta la hicieron en los penales de nuestro país y tiene fuertes revelaciones. Ya muchas las sabíamos, pero siempre es canijo ver ya el dato concreto. Por ejemplo, casi 37% de los reclusos en México dice que en la cárcel donde están hay un autogobierno, ¿no? Que los internos son los que hacen las tareas de seguridad y de funcionamiento diario. 23% dice que vio que los presos eran los que manejaban las llaves. 16% que había pleitos, ¿no? Que atestiguaron pleitos por el control de la prisión. Y otro 14% que justo presenció que los presos eran los que asignaban las celdas. Y, esto es una cosa, 13% vio que los reclusos cobraban por bienes y servicios dentro de la prisión. Por este tipo de cosas, bien se dice que las cárceles mexicanas son una escuela del crimen, porque no van a aprender su lección, solo van a aprender cómo extorsionar, planear y secuestrar y cometer más delitos, ¿no? Otro nido de corrupción tremenda, que de nuevo, no es nada que no hayamos escuchado antes, pero está cañón cómo es un fenómeno presente en las cárceles mexicanas que los que mandan son los delincuentes. 300 guardias nacionales van a echarle una manita a la seguridad en Nayarit. Van a estar en el municipio del Nayar, se llama el municipio del Nayar, que está en los límites con Durango, Zacatecas y Jalisco, y que pues entonces van a ver, ¿no? Van a evaluar los resultados en unos meses. Y la Marina, de hecho, igual ya está preparando un batallón de infantería para complementar el plan de seguridad. Con estos nuevos escuadrones, pues quieren ayudar, ¿no?, a contener la escalada de homicidios que han tenido los últimos 4 meses. Y ahora que a Nayarit lo gobierna Morena, evidentemente la reacción es casi inmediata, ¿no? Faltaba más. Y si tener a esos nuevos inquilinos, además de eso, le van a dar más dinero a Nayarit, ¿no?, que para seguridad. 194 milloncitos de pesos total, que le están metiendo galleta al combate a la inseguridad, al menos específicamente en este caso, en Nayarit.
durante diciembre y enero van a estar funcionando hasta 30 alcoholímetros en esta H capital. Que miren, no crean que triplicaron, ¿no?, la presencia de estos controles por el neandertal que arrolló a peregrinos en Tlalpan el fin pasado. ¡Nambe! ¿Cómo creen? Según estos alcoholímetros ya estaban contemplados, solo que ahora van a acelerar el proceso. Y pregunto yo, ¿por qué lo están acelerando? Por supuesto que es por lo que pasó el fin de semana pasado. Miren, se dice y no pasa nada, de verdad. Pero bueno, si van a tomar, no manejen. Yo, es increíble que en pleno 2021 sigamos teniendo que decirlo. Pero pues es por su bien y el de los demás. Si se ponen una guarapa, pues ahí hay aplicaciones que lo llevan a su casa, o en su defecto un taxi. O sea, de verdad, hay otras formas pues más seguras de llegar a dormir. Y bueno, en su defecto quédense donde están agarrando la jarra, ¿no? Pues ya es lo peor. Bueno, 355 policías capitalinos hablando de temas de seguridad y otros 300 guardias nacionales van a hacer un nuevo aparato de seguridad que va a funcionar en los 5 corredores de conexión que la Ciudad de México tiene con el Estado de México, buscando prevenir el robo a transporte, que es un delito tristemente recurrente todos los días en la zona conurbada. Entonces, sobre los delincuentes, la policía de la Ciudad de México dice que hasta el momento no han detectado bandas, solamente personas que actúan por su propio pie y pequeñas células de delincuentes. Ah, bueno, ya. ¡Qué alivio! Con eso ya estamos tranquilos. Pemex desde hace unos años ya es el niño problema del gobierno. Lo que fue un motivo de orgullo ahora es un dolor de cabeza. Vamos a tener con nosotros a una representante de México Unido contra la Delincuencia, Alejandra Gasca, para hablar sobre los delitos sexuales aquí en México. Eso lo vamos a ver. ¡Al razón! Omicron, la nueva variante del COVID, no es peor que Delta, según Anthony Fauci, el epidemiólogo en jefe allá del Gabacho, que es, digamos, el Gatell, ¿no?, de Joe Biden, pero con un poquito más de credibilidad. Aún con semejante declaración, Fauci dijo que va a llevar varias semanas determinar la gravedad de Omicron. Mientras no haya algo, aquí yo les voy a dar un consejo, mientras no haya algo concluyente y un poco más definitivo, les recomendaría a todos ustedes no tomar en cuenta este tipo de comentarios, ¿no? La neta. Es que, oigan, y hablando de la COVIX, la EMA, que es como la COFEPRIS de Europa, aprobó ya la combinación de distintos tipos de vacunas contra el COVID, lo que se conoce como vacunación heteróloga. Entonces, eso quiere decir que combinar vacunas de ARN, que es Pfizer y Moderna, con otras de vector viral, que son AstraZeneca, Janssen y la Sputnik, no tiene mayor impacto en la salud y sí protege contra el COVID. Aquí, respondiendo un poco la duda que habían hecho ayer, entonces no hay bronca, ¿no? Si les pusieron CanSino, Pfizer o lo que sea, vayan a ponerse a la tercera vacuna, ¿no? Si les toca. Yo les dije que no lo hicieran hasta que tuviéramos evidencia y bueno, pues aquí está la evidencia y parece que no hay bronca. Entonces, si viven en Tlalpan, tienen más de 60 años y su última vacuna la recibieron en junio, a vacunarse, señores. Y bueno, oigan, y ya que en Estados Unidos y en Europa aprobaron justo el tema de la combinación, el señor Dr. Gatell dijo que en efecto no hay riesgo en combinar vacunas. Entonces, con toda la confianza, los adultos mayores van a poder presentarse para que les den su refuerzo de AstraZeneca, que creo que ayer había dicho que era de Pfizer, pero no, es de AstraZeneca, sin importar que hayan tenido una o dos dosis de otra vacuna, eso ya parece ser irrelevante. Y bueno, mientras un día le echo flores a las nuevas políticas de control en el Aeropuerto Internacional de esta Ciudad de México, al siguiente dicen que van a quitar los cuestionarios sobre COVID que se aplican en los aeropuertos antes de abordar un vuelo. Todo porque, dice el doctor Gatell, son de poca utilidad para controlar la epidemia. ¿Qué digo? Él también ha resultado de poca utilidad, pero el Gatell sigue ahí. El cuestionario incluye preguntas para saber si los viajeros tuvieron síntomas respiratorios, dieron positivo a alguna prueba de COVID en los últimos 14 días o si tuvieron contacto con alguien positivo, positivo de la enfermedad. Que digo, perfectamente la gente que quiera o necesite viajar puede mentir con tal de subirse al avión. Aquí la neta entiendo al doctor Gatell y pues sí, la neta es que sí lleva un poquito de razón el señor. Apenas ayer hablamos de vacunas y miles de mensajes nos llegaron preguntando sobre las dosis y demás información relevante. Entonces, ahí les va de nuez, mis niños, put attention.
La vacunación de la tercera dosis empezó hoy en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, y mañana va a empezar en otros 5 estados en todo el país, ¿no? Y a todos les va a tocar dosis de AstraZeneca, ¿sale? Entonces ahí sí va a ser parejo para todos. Los estados que van a empezar mañana van a ser Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. En esos 5 estados van a tener la vacunación. Ahí está, ¿no? Ya para que vayan ubicando si viven en alguno de esos estados. Esténse muy pendientes, ¿no? Para el tema de dónde hay que ir. ¿Cuáles son los requisitos para recibir el refuerzo? Al menos aquí en la capital, en la Ciudad de México, estos han sido los requisitos. Me imagino que van a ser igual para el resto de los estados. Entonces, primero hay que llevar una identificación para demostrar, ¿no?, que tienen más de 60 años. Comprobante de domicilio, al menos de la alcaldía, en este caso de Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, pero si no, de donde vivan también es lo mismo. Haber completado el esquema de vacunación hace más de 6 meses, es decir, antes del 7 de junio en este caso, o, en su defecto, el domingo, que es 12 de diciembre. Entonces, la fecha máxima de vacunación en la segunda dosis es 12 de junio. Ahora, ¿cuáles son las sedes para la aplicación de refuerzo aquí en la Ciudad de México? Está el Censis Marina y la Prepa 5, que va a ser a partir de mañana. Ahí va a empezar operaciones, entonces ahí para que se pongan truchos, ¿no? Para el resto del país, les digo que chequen los comunicados de la Secretaría de Salud de su estado. Si están en Chiapas o en Sinaloa, chequen la página de la Secretaría de Salud estatal, ya sea en Twitter, en Facebook o en las páginas oficiales de internet de cada una de las secretarías. Probablemente no te suene el nombre de Juan Guillermo Ruiz Hernández. Y la neta no tendría por qué, ¿no? Porque la neta es que el señor nunca estuvo en el reflector de la noticia nacional hasta hoy. Ahora estamos hablando de él porque el señor, el caballero, renunció a su cargo como fiscal general de Baja California a solo 2 años de haber tomado el cargo. El señor fue electo como el primer fiscal estatal a principios de noviembre de 2019, luego de que su coamigo y compadre Jaime Bonilla ganara y llegara a la gubernatura de Baja California. Y ahora que el Pelos de Plata ya se fue, pues también su fiscal. Güey, es que ya pasó igual en Guerrero, pasó igual en Guerrero, ahora en Baja California. Digo, sí sabemos que el punto de tener un fiscal con cargos más amplios, más extensos que los gobernadores, es justo asegurar su independencia, ¿verdad? Digo, porque parece que en esos 2 estados andan colocando a su gente a como de lugar. Emilio Lozoya pidió 2 meses más para seguir juntando pruebas y poder defenderse de los casos de Odebrecht. Bueno, lo están imputando que tienen que ver con Odebrecht y agronitrogenados. Güey, ¿cuánto lleva este asunto? O sea, con este papanatas. Güey, yo la siento eterno, güey. Por lo menos así jodido, 1 año y medio. Porque me acuerdo que sí llegó como marzo, ¿no? Abril del año pasado, que lo trajeron de Málaga, una cosa así, ¿no? Y luego en septiembre fue cuando hizo su tontería esta de la secundaria, en fin. 1 año y medio andamos con esto de Lozoya. Les digo que la Fiscalía General de la República anda más perdida que la bosque de la China. Entonces, mañana a las 10 de la mañana va a ser la audiencia donde sabremos si sí se va a hacer o no este aplazamiento. Y por lo pronto el director de Pemex pues va a tener que demostrar que necesita ese tiempo extra porque apenas hace un mes, güey, justo fue cuando ya dijeron que no podía extenderse más su proceso. Pero bueno, es que parece que la estrategia aquí de Lozoya es estirar la liga para ver hasta que se rompa. Pues es que no manchen. Primero con su perorata esta de acusaciones infundadas que publicó en septiembre del año pasado y ahora aplazando el proceso contra él a la menor provocación. Yo, es que ya me doy. El amparo que pidió el exdirector del proyecto Metro, el responsable de la construcción de la línea 12, le fue negado. El señor Enrique Orcasitas no va a tener la protección ni amparo de la justicia mexicana, no porque su caso no lo amerite, sino porque la Fiscalía de la Ciudad de México no ha pedido una orden de arresto en su contra. O sea, básicamente no le dieron el amparo porque no hay nada contra qué ampararse. Y en efecto, así funcionan los amparos. Están concebidos como una medida de protección contra acciones del gobierno. Pero si el gobierno no ha tomado ninguna acción, pues no hay materia para el amparo, ¿no? Por ahora, Enrique va a seguir bajo sospecha, pero todavía sin nada en concreto contra él. Por ahora, eso es ahorita, ¿no? Las cosas pueden llegar a cambiar. Pero nunca es buen momento para enterarte, ¿no?, que tronaste una materia, pero pues hay maestros que le echen un poquito más de ganas a cómo entregan la noticia. Te comunico que estás reprobado.
La materia no alcanzaste a pasar. Ya nos tocará vernos en el extra. Mejor no te agüites y ponte a estudiar. Así a veces pasa, ya ni te preocupes. Ojalá que no te pegue tu mamá. Reprobas. Güey, me hubieran puesto esa rola cuando troné química en prepa, güey. No, güey. ¿La canción de qué? Ah, ¿es tu canción? Ah, pues ganas de estudiante, ¿verdad, mi hermano? Sí, ¿cuántas llevas tronadas? Ninguna, por favor. Bueno, cuando te quieras dar un clavado, pero ahora al quirófano. Leşesi. Yetti hemen. No, me dio... No, güey, te juro sentí el trancazo en mi columna vertebral. No manches. Bueno, hoy un video bonito, así, ¿no? Así es como pescan las águilas. Por si en algún momento tuvieron la duda, ¿no?, de cómo pescaban las águilas, bueno, ya les tenemos su respuesta. Es como decía Jesus, no es el mismo proceso para sacar una chela de la hielera, güey. Ya que el agua ya se sube, ¿no?, de nivel, así lo haces y así sacas la chela. Oigan, y si tienen amigos con los que hacen el ridículo de más o menos así, no los pierdan, atesórenlos, por favor. Sí, evidentemente la cancha está injugable, entonces pues algo hay que entretenerse. Bueno, ¿alguien se ha dado un ranazo estando acostado en una hamaca? ¿Tú sí, Dieguito? A ver si cuéntame si fue más o menos así tu problema. Diciendo Dieguito que te quedaste así como prensado, ¿no? Como si fueras un embutido. Te estaban dando vueltas. Oye, hay que cambiar de amistades, Dieguito, no manchen. Bueno, oigan, vamos a revisar un poquito los WhatsApp, que los tenemos un poquito abandonados hoy, pero aquí está, no se preocupen, aquí andamos. Dice, hola Charlie Brown. Hace años no escuchaba que me decían así. Hola Charlie Brown, haces amenas las malas noticias. Saludos, soy Mafalda. Saludos, Mafalda. ¿Cómo de que no? Dice, saludos de Atizapán de Zaragoza, de la familia Zarco Flores. Saludos, Sir Carlitos, nuestro candidato a la presidencia. ¿Cómo? Gracias. Qué gusto verlo. Gracias. Candidato. Oye, pues es que ya, bueno, sí, candidato 2040. ¿Qué queríamos? 40 y... Ya se nos... Me encanta que nunca nos enteramos, güey. 2042 ya. 2042, ¿cómo de que no sé? Ese año cambiará todo en el país. Mientras tanto, pues... ajo y agua, mis niños. Buenas tardes desde Las Ánimas, municipio de... Ay, caray, Tecuanapa, Guerrero, me imagino. Saludos desde Las Ánimas. Muchas gracias. Saludos a toda la gente que nos ve en toda la República Mexicana. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya saben, nos pueden escribir a el 55 61 18 31 57. Aquí está de regreso para que lo apunten o nos echen un wax. ¿Qué están haciendo? ¿Qué planes tienen, no, para fin de año? Y a mí me pueden seguir en @SirAllende, ahí para que por si gustan, ¿no? En mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Bueno, oigan, entre tú y yo no hay nada personal, la neta. Hoy es el natalicio del maestro Armando Manzanero. Hoy es el día de recordar a Armando Manzanero. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías,
y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Y es que este señor nació el 7 de diciembre de 1935 y también en diciembre, pero del 2020, su voz se apagó. Manzanero fue músico, productor discográfico, pero sobre todo uno de los compositores más importantes de Latinoamérica, y que a los 85 años falleció debido a complicaciones de COVID el 28 de diciembre del año pasado. Manzanero nació en Yucatán en una familia de músicos. Su padre, Santiago, un trovador, fundó la orquesta típica Yucaltepén. Su madre fue bailarina y su tía abuela fue directora de la Escuela de Bellas Artes de Mérida, donde a los 8 años aprendió a tocar el acordeón y el piano. Pero el romanticismo, según decía, lo había heredado de Rita, su abuela. Manzanero llegó a la Ciudad de México en 1957, impulsado por el también compositor yucateco Luis Demetrio. Sus primeros trabajos fueron en la disquera CBS Internacional y tocando serenatas con amigos. Además, fue pianista de otro famoso cantante de boleros, Lucho Gatica. Con él viajó a los Estados Unidos mientras realizaba sus primeras composiciones. El mariachi mexicano de Rubén Fuentes y el compositor Rafael de la Paz lo llevaron a la emblemática disquera RCA, donde grabó su primer sencillo, Adoro. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes. La seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Un clásico que ha trascendido generaciones y que ha sido interpretado por artistas como Plácido Domingo, Andrea Bocelli, Alejandro Sanz y Juan Gabriel. Con su música revolucionó la balada y el bolero y revivió un género que parecía opacado por el rock and roll. Bueno, por el rock. Trovador y trotamundo, se casó 5 veces y tuvo 7 hijitos. Escribió más de 400 canciones, por lo menos 50 de ellas figuran en las listas de lo mejor de la canción latina en la historia. Escribió canciones para diferentes artistas, por ejemplo Luis Miguel. También escribió para telenovelas y fue interpretado por los más grandes músicos y pianistas. En su larga carrera de más de 6 décadas, Armando Manzanero hizo de la música un mundo. Uno de los más grandes artistas de nuestro tiempo, irrepetible, ya que sigue vivo en nuestros corazones con sus canciones eternas. Oyes, 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 qué enamorados andamos. Tenemos la historia del maestro Armando Manzanero que todo el mundo echa de menos. Y tenemos con nosotros a Alejandra Gasca, la directora del área de observación de la autoridad en México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, muchas gracias. Ya nada más te conocíamos por Zoom, mano, pero qué bueno tenerte aquí. El día de hoy me animé a venir. Qué bueno, man. Ya ves que sí, nos somos buena onda. Ay, sí es cierto, perdóname. Voy a ver. Perdóname. No, ven. Es momento de irnos a... La entrevista. Perdóname de nuevo, fue sin querer. Está bien. Ya, perdóname, es que teníamos que hacer la presentación oficial de la sección. A ver, creo que si hay un grupo de delitos que son especialmente, digo, no por sonar insensible, pero un poquito escandalosos, es el tema de los delitos sexuales, ¿no? Porque estamos hablando yo creo que sí, la expresión más extrema de la violencia. Estamos hablando de violación, ¿no? De incluso abuso, acoso, de acoso, de cosas ya que es una conducta muy, muy, muy violenta y muy extrema, ¿no? Son hechos que desequilibran a las víctimas que sufren este tipo de agresiones. Que en su mayoría son mujeres, ¿no? Y el Estamos 90%... como porcentaje, ¿95? El 90% de las carpetas de investigación que se inician en este país son por agresiones que se cometieron en contra de mujeres. Okay. La violación, por ejemplo, ocupa el 20% de los delitos que ocurren si los englobamos en estos delitos sexuales. El 40%, por ejemplo, es abuso sexual, el 10% acoso sexual y el restante terminan siendo hostigamientos, estupros, que no son menos importantes, no, pero digamos que en volumen dentro de lo malo es lo menos malo, ¿no? Eso sea digamos que son los menos. Digamos que son los menos.
Pero sí, violación, abuso y acoso son de los 3 principales delitos y además son, principalmente la violación, son delitos que alteran el estado emocional de una víctima. Te puedes ir como víctima totalmente del lado de la razón pensante y entonces decides que después de este hecho inicias una carpeta de investigación y quieres que esa persona de alguna manera sea castigado por el hecho que cometió, o de alguna manera bloqueas el tema de la razón y te vas por el tema de las emociones y te afecta de manera distinta, ¿no? Oye, y creo que de delitos como acoso y de violación son especialmente delicados porque hay una muy buena proporción que vienen de gente de tu entorno cercano, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de familiares, ¿no? Que tienes un parentesco inmediato o incluso de tu pareja. Mira, nosotros por mucho tiempo, ya casi 11 años, hemos estado presenciando de alguna manera cómo llegan las víctimas del delito a las agencias del Ministerio Público. Y entonces hemos detectado que sí, por supuesto, tu agresor, tú como víctima de violación, o vives con él, o es un familiar, o es un vecino, difícilmente, o sea, el 20%, o sea, 2 de cada 10 casos son personas que no conoces, pero 8 de cada 10 sí lo son. Entonces, eso dificulta, por ejemplo, el tema de iniciar una denuncia por un tema de violación. Sí, porque dices, ¿cómo voy a denunciar a mi papá, a mi tío, a mi abuelo, no? Pero además eso no nos permite conocer el fenómeno, cuál es la magnitud del fenómeno. O sea, nosotros estamos hablando ahora de las personas que decidieron, que fueron víctimas y que decidieron ir a denunciar. Pero ¿qué pasa con esas otras personas que nunca deciden acudir a denunciar? Los datos que tenemos es que, por ejemplo, 2 de cada 100 personas sí deciden acudir a denunciar. El Y el otro 98% no. decide que no lo puede hacer. Pero no es culpa de estas personas. No te echan la culpa, pero es que sí está canijo que... O sea, tiene que ver también mucho con este tema que la autoridad manda, el de no investigo, no castigo, y entonces cualquier persona puede cometer un hecho como de este tipo o un delito y no va a pasar nada. Entonces, de alguna manera las personas lo que dicen es, sí, pero voy a llegar a una agencia del Ministerio Público y entonces seguramente me van a preguntar por qué lo hice, qué ropa traía, por qué me dejé, y entonces lo tengo que contar muchísimas veces. No lo ven como acudir a la autoridad como una ayuda, lo ven como, sí va a ser un trámite engorroso y voy a estar ahí mucho tiempo, voy a perder mi tiempo, pero además no va a pasar nada. Y es que los resultados de las investigaciones, a partir de las carpetas de investigación iniciadas, pues no nos dicen algo diferente. Bueno, tienes más o menos el porcentaje, digo, ya tenemos el del 98, no se denuncian, pero de los que sí se denuncian, ¿cuántos ya llegan a una instancia judicial y a sentencias? De los que sí se denuncian, por ejemplo, vamos a pensar que tenemos una cajita con 10 casos. Uh-huh. De esos 10 casos, 10 se van a archivo. De esos 4 se van a archivo. Okay. 4... O sea, de los que sí son denunciados, vaya. Ajá, esos 10 casos denunciados, 4 se fueron a archivo porque entonces no se contaba con elementos suficientes. Otros 4 siguen en investigación, pero pueden pasar años para la integración de la carpeta de investigación. Entonces ya tenemos ahí 8. De esos 8, 1 es el que sí va a seguir un proceso, pero no sabemos si ese proceso pueda llegar a ser positivo para la víctima. O sea, solo uno de esos, o sea, digamos que el 10% de los casos que sí son denunciados llegan a una instancia judicial. Llegan a una etapa intermedia o de juicio, pero entonces ya no se sabe cuáles fueron los resultados, si son resultados positivos y cuántos fueron positivos para las víctimas. Ok, entonces eso es algo que no tenemos el registro. No, es sumamente... Qué miserable, está muy mal. Deberíamos de ver eso. Sí, no hay pero eso. O sea, me imagino que ustedes han intentado recabar esa información, ¿no? Pero es que les han dicho que no existe esa información. Sí existe, por supuesto que sí existe, pero la dificultad en este tema es que como estos delitos son, de alguna manera, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, son como silenciosos, ¿no? ¿Pero qué te refieres con eso? O sea, nosotros no podemos entrar a las salas de oralidad para presenciar o sea, como que son muy delicados, ¿no? Juicio oral, ¿no? Entonces ni siquiera sabemos si es verdad que sí le dictó una sentencia, si la sentencia fue positiva o fue negativa.
No, que sellan, ¿no? Todo el proceso y ni quien se entere, solamente los involucrados. sí hay una dificultad importante y la verdad es que tampoco queremos de alguna manera entrometernos de más en un asunto tan sensible para las personas víctimas. No, totalmente. No, yo nada más decía, porque a lo mejor Sí, es una tienden mucho a decir, curiosidad. no, pues no tenemos el dato, no existe, ¿no? También para pues, Y no verse muchas tan mal. cosas. Oye, y de lo que sí conocemos, ¿cómo vamos de nuestros delitos sexuales aquí en México? Hemos subido, al menos en temas unitarios, digamos. ¿Han habido cada vez más delitos? ¿No? ¿Cómo A está ver. el asunto? Te puedo contar que cada día, o sea, hoy a las 12 de la noche, y entonces estaremos contabilizando 192 delitos sexuales más. Y esto ha pasado desde el 1 de enero hasta el último día de octubre de este año, ¿no? En un día, 192. En comparación con el año pasado, por ejemplo, con 2020, es el 29% más. Con todo y que ya no estuvimos tan encerrados en las casas, sigue subiendo, ¿no? Sí, por supuesto. Y es un tema importante, este tema que toca sobre el tema del confinamiento y de cómo de alguna manera encerramos a las víctimas con sus agresores. ¿No? Y sabíamos que los delitos sexuales iban a subir y la gravedad de estos también, la repetición de estos, ¿no? Porque no es que una persona haya sido violada una primera vez y entonces ya no volvió a ser víctima y entonces decidió denunciar. No, hay una repetición importante y hay personas que sufren estas agresiones por años. Vale. Oye, Ale, nada más para allá el minutillo que nos queda, ¿qué has visto al menos una intención o ganas de mejorar la poca efectividad que hay en tema de delitos sexuales en este país? Uno de los temas pendientes, de los muchos temas pendientes, que sí me gustaría resaltar y creo que lo están haciendo en la Ciudad de México, ¿no? Hay un tema de acompañamiento que es sumamente importante para las víctimas, en donde hay abogadas mujeres en las agencias del Ministerio Público con quien una persona, mujer víctima, puede llegar y platicar con ellas, puede recibir orientación, acompañamiento y asesoría jurídica, que es sumamente importante para poder iniciar. Gratis, ¿no? Totalmente gratis, están las 24 horas del día en las agencias del Ministerio Público. En todas las de la Ciudad de De la México. Ciudad de México. Oye, adopten eso en todos lados, mano. No puede ser que tengamos teniendo aquí. Y también tenemos iniciativas ciudadanas que son también sumamente importantes. Sí, Por sin duda. ejemplo, esta nueva aplicación Messenger que sacó el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México en colaboración con Facebook, en donde cualquier persona en el momento en el que sufre un delito puede enviar un mensaje al chat y entonces directamente el Consejo Ciudadano con uno de sus especialistas te puede atender y orientar sobre lo que está pasando. Chale. Bueno, es un tema muy, muy canijo, Male. Pero bueno, gracias por haber venido, mi Gracias por invitarme. estimada Alejandra. Estás invitada los días que quieras. Alejandra Gasca, directora del Observatorio de la Autoridad en México Unido contra la Delincuencia. Muchas gracias. Ponla ahí, école. Las noticias en rápido. Este es el resumen informativo, pero en ching. El domingo todo era felicidad para la afición del Atlas. Sin embargo, ayer con golpes y a balazos inició la venta de boletos para la final de vuelta entre Atlas y León en el Estadio Jalisco. La pelea fue porque los revendedores tenían acceso a las taquillas sin formarse. Incluso ofrecían los boletos hasta en 6,000 pesos cuando su precio original era de 975 pesos. Un polvorín clandestino estalló en la comunidad de Santiago Tenango, perteneciente al municipio de General Felipe Ángeles, Puebla. La explosión tuvo lugar cerca de las 7:30 p.m. de ayer en el barrio de San Juan. Este es el segundo caso en las últimas 30 horas, pues la noche de este domingo se registró la explosión de un polvorín en la comunidad de Santa María, Zacatepec. Familiares de los peregrinos lesionados por un automóvil en la calzada de Tlalpan permanecen al pendiente de sus pacientes en los hospitales de Joco y Rubén Leñero. Se reportan estables 10 de los 12 lesionados y 2 en estado grave. La secretaria de Energía, Rocío Nale, compareció ante la Comisión de Energía del Senado. Fue cuestionada sobre la presunta violación al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en materia energética. Incluso la oposición le advirtió que la reforma eléctrica no pasará. Que si esto, que si lo otro, quédense en palitos y bolitas. Gracias, Gaby Prieto. Y nosotros nos vamos directito a un corte. Volvemos con el tema de Pemex y los dineros que le van a dar el próximo.
¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? Bueno, oigan, y antes de entrar al tema del día, les contamos que el senador Ricardo Monreal le va a impulsar una reforma que va a evitar la discriminación al momento de contratar algún seguro. Se trata de algunas modificaciones a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y a la Ley sobre el Contrato de Seguro, que fue aprobado ya por el Pleno del Senado con 90 votos a favor. La reforma tiene que ver con que las instituciones de seguros y sociedades mutualistas les tendrán prohibido negarse a recibir una solicitud de seguro por razones de origen étnico, nacional, religión, preferencias sexuales o discapacidad de la persona quien sea solicitante del seguro. Entonces, ahí está el derecho, ¿no? Todo bien. Bueno, oigan, dado que este gobierno tiene unos renovados bríos en la avenida del emprendedurismo público, revisar lo que hace y deja de hacerse en las empresas públicas, nuevas y viejas, se ha vuelto ya una constante en los que nos dedicamos nuestras vidas al mundo informativo. Hoy tenemos que hablar del niño problema de nuestro país, de ese lugar que fue el orgullo nacional, pero que ahora es un dolor de cabeza. Petróleos Mexicanos. Hablar de que Pemex está quebrado, que no tiene dinero, que es la petrolera más endeudada del mundo, se ha repetido tanto que ya se han convertido en adagios. Y lo peor es que los tres son datos reales. Quien diga lo contrario vive cegado por su ideología o por su ignorancia. Pero bueno, habremos de profundizar lo que les contaba ayer sobre el apoyo que Hacienda otra vez le va a dar a Pemex, el nene consentido. Digo que es el nene consentido porque de una forma u otra no me explico que en estos 3 años de gobierno le hayan metido 30,000 millones de dólares en apoyo a la empresa con la idea de echarle la mano y que la balanza nada más no se arregla, ¿no? Pero bueno, el año que entra Hacienda va a usar 3,500 millones de dólares, que son por ahí de 73,000 millones de pesos de nuestros impuestos, para comprar bonos, que es deuda, ¿no?, de Pemex. Esto en lo que va a beneficiar a Pemex es que baja su deuda externa, pero al final los que se tienen que tragar el sapo somos nosotros, los que pagamos impuestos. Estos 70 y tantos mil millones van a usar parte, les decía, para pagar algunos pendientes con proveedores que de hecho deben 50,000 millones a sus proveedores y demás deudas apremiantes, y otra parte que va a ser entre 14 y 20 mil millones lo van a usar para emitir más deuda. Que miren, está bien, es normal, lo que beneficia o que pues, es algo positivo para Pemex es que con esta deuda van a pagar menos intereses, ¿no? Eso es bueno. La cosa es que ya no se sigan endeudando tanto, porque el pasivo, o sea, lo que debe Pemex, va a seguir en más de 110,000 millones de dólares. Y mientras no se metan de verdad a rediseñar y reemplazar lo que está podrido, por más dinero que le echen, no va a funcionar. Que miren, a muchos no les va a gustar, como al sindicato, pero si queremos ver a Pemex salir del pozo petrolero en el que está metido, se tiene que hacer. Que miren, la reducción que han hecho en el porcentaje del DUC, este derecho de utilidad compartida, ha sido sin duda algo positivo. Estaba por ahí del 70, ahorita lo quieren bajar al 42%, que lo que sorprende es que 3 años después, con esta baja en los impuestos, en la carga fiscal que tenía Pemex, la empresa siga saliendo en números rojos, sin cumplir metas de producción, de refinación ni de ventas. Por ejemplo, tomen este año. En octubre, la producción promedio fue de 1,5 millones de barriles diarios, 1.5, cuando el objetivo para este año completo era producir 1.8 millones. El nivel de producción que traemos ahorita suena como mucho, pero ese de 1.5 millones es el nivel más bajo de producción desde hace 50 años. Y justo por eso es de vital importancia tener objetivos realistas, porque de nada sirve esperar, proyectar, producir todo el petróleo del mundo cuando tus capacidades no te dan. Lo cierto es que se paró la caída, ¿no?, de la producción, pero Andrés prometió, con su característica facilidad, que la producción iba a subir, ¿no? Pero bueno, ya ven que prometer no empobrece.
Para el próximo año, igual está puesto el objetivo de producir 1.8 millones de barriles diarios, que ya les decía ahorita que la secretaria de Energía dijo que iban a ser 1.7, entonces ahí ya la estamos recortando 100,000 al objetivo que iba para el año que entra y ni ha empezado. Pues bueno, yo sigo sin ver de dónde van a sacar los 300,000 barriles o 200,000 barriles diarios que les hacen falta. Lo malo es que se puede abrir un nuevo boquete en los ingresos del gobierno federal. Y si el gobierno federal deja de tener los ingresos que tenían planeados, que tenían programados, adivinen para quiénes van a la sufridera, ¿no? Para variarle, nosotros. Qué padre, qué bonito, qué padre. Bueno, oigan, y antes de irnos al charter, vamos por acá, dice... Buenas noches, señor Carlos Allende. Me interesa saber el autor del libro Historia de México que recomienda el señor Arno Burkholder, por favor. Me gusta mucho el programa y tengo 2 hijos adolescentes que me gustaría que lo lean, al igual que su servidora. Hermano, recuérdame el tema del que hablamos, porque ya hemos tenido 2 recomendaciones del doctor Burkholder sobre Historia de México. Digo, igual si te interesa, yo igual te puedo recomendar algunos. Entonces, ahí nada más, tírame paro en decir sobre qué tema era específicamente de la Historia de México y te decimos cuál era el libro que recomendó. Dice por acá, Carlos, ¿qué talla de pantalón eres? Seguro Santa Claus te trae uno en Navidad. Si no, yo te mando uno que no esté roto. Saludos y felicidades por tu programa, Hugo. Hombre, Hugo, qué detalle. Luego sí les paso mi talla ahí para que me manden un regalito, ¿sale? Vamos a un corte, mis niños, volvemos con más. ¿De qué te estás riendo? Los servicios web de Amazon fallaron en todo el mundo, ¿no? Los famosos Amazon Web Services, simplemente los sitios de internet no cargaban o estaban congelados. Varios usuarios no compartieron, pues, estaban muy enojaditos, ¿no? Por los contratiempos de esta caída en los sistemas, pero Amazon ya está trabajando en restaurar su servicio a lo largo y ancho del planeta, sobre todo en América del Norte. Oigan, y en temas internacionales, Joe Biden, el presidente de allá del Gabacho, tuvo una reunión virtual con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, sobre la tensión que hay en Ucrania, ¿no? Pues ya ven que ahí Rusia está tratando ahí de meter su cuchara. Biden dice, oye, pues espérate, manito, no es tu país, ¿a dónde vas? Biden entonces intentó disuadir, ¿no? Convencer a Putin de un ataque, de que no tuviera un ataque contra ese país, pues entonces podría haber sanciones económicas contra ellos. Entre las consecuencias podría estar cortar relaciones con un círculo cercano del presidente ruso, pero pues la postura de Putin es que él tiene el derecho, fíjense, de desplegar sus tropas donde se le pega la regalada gana. Entonces, después de su reunión con el señor Putin, Joe Biden dijo que va a hablar con líderes de Alemania, Italia y el Reino Unido, pues para ver qué hacemos ahora. La fecha todavía está por confirmarse, pero pues hay que ver qué hacemos con el señor Putin. Y bueno, oigan, y México ahora se mantuvo como el principal socio comercial de Estados Unidos durante los primeros 10 meses de este año. Así nos lo contó la secretaria de Economía, la licenciada Tatiana Cloutier, quien dijo que el gobierno federal está en contra del crédito fiscal discriminatorio que atenta contra la competitividad de la región, o sea, de unos impuestos que andan imponiendo. Además, dijo que van a trabajar por una recuperación económica de calidad para América del Norte. Pues digo, pues mínimo, ¿no? Ya si pasamos las de Caín, mijo, mínimo traer una recuperación chida. Antes de que venga el señor Cacho aquí a interrumpir, me lleva. ¿Qué pasó? Ya no dejan en paz a uno. ¿Cómo está, señor Cacho? ¿Está usted crudito? No, hombre, ¿qué? ¿No? ¿Por qué habría de estarlo? Pues anoche lo vi ahí muy animado, muy animado. Muy pegado al frasco. Sí. No, pues era lunes. ¿No? Nadando ahí en el agua. Era lunes, imagínate andar acá poniéndote hasta el rábano, como otros que sí agarraron. ¿Sí? Sí. ¿Quién? Ahorita te voy a decir. ¿Quién? Ahorita te No, digo. no le saque, no le saque. No, soy periodista, tengo que guardar mis fuentes. No vas a claro. revelar las fuentes. Sí, no, por supuesto. Vas a dar la nota. No. Si eres periodista. No, güey, pero no, ni madre, no voy a decir, no. Y esa clase fue Quédense con el señor Cacho ahorita. No, ni madre. Que lo diga no. Ahorita pasemos. Que diga no. Que diga no. Ni madre. A ti sí te digo, pero ahorita. Entonces, ¿qué vamos a tener, señor Cacho, ahorita en República H? Además del chisme ahorita que le voy a contar. Vamos a hablar de la ONU, que reprueba a México en la lucha contra la desaparición forzada. Estamos reprobados. Pero el subsecretario Encinas, una de dos, o no entendió, o se hizo
Bolas. Se hizo bolas. O sea, Bolas. porque no le Pero no le computó. mira, el comité se llama Comité contra la Desaparición Forzada. Y cuando le tocó hablar Encinas, habló de otra cosa. Responsabilizó a la delincuencia organizada. Pero la desaparición forzada Exacto. tiene un pequeño detalle. Exacto. Solo se puede configurar cuando interviene alguna autoridad. Sí. El de otra forma es secuestro. De otra forma es desaparición de personas. Bueno, o sea, lo que O secuestro, lo que sea. Entonces, por eso está en el asunto. Pero bueno, Sí. señores, quédense ahorita para el señor Cacho para pues, ver qué tanto nos reprobaron, que seguro no estuvo bonito. Nosotros nos vemos mañana, 7 en punto. A ver si dice ya los nombres mañana. ¿Eh?